ver las instalaciones de agua caliente, bueno, sobre la variedad de tuberías que tenemos también en Tigre. Entonces, sistemas ACS son las siglas, agua caliente sanitaria. Entonces, es sistema especializado en brindar agua caliente a puntos específicos de una vivienda. Se tiene que tener en cuenta que el gasto residencial de energía para calentar agua suele ser entre 20 y 40% del total, y se busca optimizar por esto el sistema ACS, tanto térmicamente como energéticamente. Entonces, ¿qué significa esto? Las tuberías que vamos a ver están hechas de un material que mantiene la temperatura, ¿ya? A diferencia de, o sea, mantiene mejor la temperatura, evita que el agua se enfríe. A diferencia del PVC, que, bueno, transmite el calor fácilmente y tampoco resiste, el PVC tampoco resiste temperaturas altas, ¿eh? Entonces, primero vamos a ver qué sistemas utilizamos para calentar el agua en Bolivia, con cuáles estamos familiarizados. Tenemos los sistemas instantáneos, que son los más comunes, y calientan según se necesite al abrirse el agua, y el consumo eléctrico viene a ser elevado al encenderse y apagarse continuamente. Entonces pueden pasar pequeños golpes de corriente, son un poco peligrosos, pero todos los conocemos y son las duchas eléctricas. Entonces, para que quede claro, el agua recién se calienta en este punto, ¿ya? Las tuberías que pueden utilizar para este tipo de sistemas pueden ser las tuberías de PVC que vimos en la anterior clase, o la anterior presentación diré. Y bueno, se coloca el agua fría, la tubería de agua fría hasta acá, el agua llega fría hasta acá y recién se calienta en este punto. Por eso es un sistema instantáneo. Después tenemos los sistemas de acumulación, que es lo que ya estamos viendo utilizarse más en las viviendas actualmente. Acumulan el agua calentada en un tanque de volumen reducido y tiene el agua caliente centralizada para toda la vivienda o pequeña edificación. Utiliza cualquier tipo de energía. Puede ser solar o directamente eléctrica, proveída por la red eléctrica de la vivienda. Se les dice muchas veces también termotanques, ¿no? Suelen estar en el tope de las viviendas. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de los muchos que hay. Pues tenemos los sistemas independientes, que son calentadores de gas principalmente, y son residenciales o por unidad de vivienda. Son los famosos calefones. Esto es lo que vemos mucho en edificios y también en viviendas, ¿no?, muchas veces. Entonces es una buena alternativa. Bueno, resaltarles que en este sistema y en el anterior, en este de los tanques, ya empezamos a utilizar estas cañerías que vamos a ver hoy día, que son aptas para transportar agua caliente, ya que entre el tanque y el punto de uso, que es la ducha o el grifo, vamos a necesitar una tubería que pueda mantener la temperatura del agua y resistir también la temperatura del agua para funcionar por varios años. Y después tenemos los sistemas centralizados, que ya no son tan comunes. A ver. Utilizan una caldera principal para suministrar energía que calienta el agua. El agua es calentada por un generador y es para ser utilizada por una gran cantidad de personas. Entonces, una caldera. Esto los utilizamos principalmente en hoteles o en complejos residenciales grandes también, ¿no? Bueno, hoteles más que nada, porque lo ideal en un condominio, un complejo residencial, es que cada uno tenga su propio calefón para evitar disputas, para evitar que se acabe el agua caliente, ¿no? Que puede ser un poco engañoso si es que alguien deja su ducha abierta demasiado tiempo, terminarse el agua caliente de todo, ¿no? Entonces, si esto ya viene a quedar un poco obsoleto, es algo que no vamos a ver muchos de nosotros en la práctica. Entonces, ya que tenemos aclarado eso, los tipos de sistemas de calentado de agua, vamos a ir viendo lo que se ofrece comercialmente en el mercado y que seguramente ustedes ya deben ubicar. Tenemos la línea PP Rosca, ¿ya? También conocida como la tubería tricapa. Es una tubería... Los teléfonos eran antiguos, qué más mierda, y nadie da su teléfono, el mío nomás. Le pasé wifi, todito yo. Limber, por favor, su micrófono. Entonces tenemos la tubería PP Rosca. Ahora, ¿qué significa PP? Es polipropileno.
Es otra clase de polímero, otra clase de plástico, en otras palabras, distinto al PVC. Le decimos polipropileno homopolímero, ¿ya? Las tuberías y accesorios son de color rojo, son para instalaciones de agua caliente o fría, porque como aguanta la caliente, aguanta la fría, ¿no? Las medidas son en pulgadas, entonces va siguiendo ese esquema de pulgadas que está basado en las normas que le comenté las anteriores veces, del Iron Pipe Size, lo que se heredó de las tuberías de fierro. Es también resistente a corrosión y químicos, pero el problema de esta tubería que vemos en el mercado es que se combina mucho con codos o con accesorios metálicos, que son los famosos accesorios tupí, ¿ya? Esos sí son, o sea, se corroen con el tiempo y sí despiden partículas al agua, haciéndola esta un poco más tóxica, no apta para el consumo humano. Están fabricados bajo la IRAM 13473, que es una norma argentina. En Bolivia actualmente no tenemos una norma para sistemas de agua caliente. Tiene una variedad amplia de conexiones y dimensiones y 100% materiales tóxicos. Entonces, ¿cómo viene la presentación de estas tuberías? Vienen tuberías de 6 metros de largo, con los extremos roscados, con toda clase de accesorios. Como les había dicho, al ser roscado, esto lo limita a trabajar solamente a 10 bares o 100 metros columna de agua, siendo suficiente para una vivienda, pero quizás no para una edificación. Y ya les voy a ir mostrando un ejemplo más adelante de este tema. Estas son las 3 dimensiones en las que se comercializa, lo que nos da a entender que netamente es para uso residencial, para viviendas. Porque más allá de 1 pulgada no se tiene la opción y ya se vienen a usar otras alternativas. Tampoco ustedes van a necesitar tanto los diámetros mayores para transportar agua caliente en distancias largas. Si vamos a utilizar un diámetro grande es para transportar grandes cantidades, largas distancias, entonces ya no viene a ser necesario. Lo que queremos, como les dije antes, con el sistema de agua caliente es optimizar. Entonces, siempre vamos a tener el calentador cerca a donde el usuario va a requerir el agua calentada. O sea, acá tenemos los accesorios que son poco conocidos, porque como les digo, muchas veces esta línea y estas tuberías se las combina con los accesorios tupí, que son de hierro galvanizado. Les dije antes, las tuberías e instalaciones funcionan un máximo de 10 bares. Las tuberías son diseñadas en base a presión, por lo que no va a variar, el espesor va a ir aumentando a medida que va aumentando la dimensión. Y bueno, eso no es un esquema. Entonces, eso es todo lo que es la línea Pepe Rosca o tricapa, como la conocemos en el mercado. Otro datito que les tendría que comentar es que esta es la única tubería que resiste al sol, porque tiene un pequeño aditivo en la superficie. Eso se los voy a estar anotando para que quede. Vamos a anotarlo acá. Para que lo tengan claro ese temita. Entonces, esta tubería, aparte de ser utilizada en instalaciones hidráulicas, muchas veces se las lleva al campo y las exponen al sol. No es lo ideal exponerla al sol porque todos los polímeros se dilatan con la temperatura y esa dilatación y contracción de las tuberías con el tiempo igual causa que se dañe la tubería, ¿no? Pero sí es la que más va a aguantar bajo el sol, ¿no? Con una notoria diferencia. Ya. Entonces, entrando a la línea moderna, a la alternativa moderna de tuberías y sistemas para agua caliente, vamos a ver la línea fusión o la línea termofusionable. ¿Ya? Nótese que Tigre tiene la alternativa antigua siempre, con uniones antiguas que son las roscadas y siempre una más moderna que viene a ser estas fusionables. En el caso de agua fría eran las soldables, ¿no? Es que se unían con un pegamento, con un cemento que causa una reacción química. Entonces, vamos a ver su equivalente al soldable en agua caliente, que es la línea fusión. ¿Ya? Entonces, acá vemos un ejemplo. Justamente esto es donde vivo yo. Teníamos en esta parte un calefón y bueno, como ustedes muchos van a
probablemente terminen haciendo refacciones o remodelaciones de viviendas antiguas, van a encontrarse esta clase de problemas. Un día empezó a humedecerse la pared, ¿ya? Se humedece todo el muro y se tiene que proceder a retirar el calefón y empezar a picar hasta encontrar dónde está fugando. Claramente nosotros sabemos que en el punto más alto es donde inicia la fuga, entonces al parecer era en el codo donde giraba y justamente era eso. Entonces aquí pueden ver el defecto de la rosca y cómo se convierte en un punto débil en todas las instalaciones roscables, sea para agua fría o caliente, ¿no? Más propenso en agua caliente porque la temperatura siempre afecta en las contracciones y dilataciones. Entonces tenemos el calefón, tenemos el inicio del picado, tenemos el punto de fuga identificado acá y bueno, el punto de fuga encontrado, ¿no? Entonces acá de cerca se puede ver que acá está dañado y bueno, esto debe ser una instalación de unos 30 años, ¿no? Pero no llega a los 50 años que quiere garantizar Tigre, supongo, ¿no? A ver, ya. Entonces, aquí tenemos podemos ver esta tubería en esta foto. Ya estaba rota la rosca totalmente. Entonces, lo que vemos acá, esto el albañil no tuvo que cortarlo al retirarlo, solo tuvo que retirar el tubo. Ya estaba roto. Entonces, cada vez que se abría un grifo, el agua fugaba con un spray en todos los alrededores y mojaba toda la pared. Fíjense cómo acá quedó atascada la rosca, básicamente se rompió del tubo. Y fíjense acá cómo se está corroyendo el codo tupí. Entonces, esto es lo que queremos cambiar con la línea fusión y bueno, es lo que no se ve siempre que abrimos el grifo, ¿no? Pero tenemos partículas de fierro entrando a nuestro cuerpo si es que tomamos esta agua directamente del grifo. Entonces, las desventajas de roscable tupí específicamente, de roscable de tricapa específicamente, que es donde se utilizan los accesorios de hierro galvanizado, tenemos puntos débiles con el transcurso del tiempo, roscas que dañan la integridad del tubo y conexiones de materiales no plásticos tienden a soltar residuos en el agua potable. Entonces ahí perdemos todo el valor de lo que es la instalación hidráulica, que es proveer agua potable al usuario. Entonces vamos a ver fusión. ¿Por qué fusión es mejor? Entonces está hecha de polipropileno, copolímero random 3. Es un compuesto similar al homopolímero. La diferencia es que es un poquito más flexible, lo que permite un manejo del instalador más relajado, digamos. No se le va a partir tanto la tubería y va a poder cuidarla de una manera más tranquila. Las tuberías y accesorios son de color verde. Son para instalaciones de agua caliente o fría bajo presión. Las medidas ya vienen a ser milimetradas porque ya estamos adoptando normas normas argentinas basadas en normas europeas, ¿no? Entonces, también milimetrado es una unidad más universal que las pulgadas. Entonces viene a ser más fácil lidiar con estas medidas. Es resistente a corrosión y químico bajo estas normas, estas 3 normas argentinas. Tiene una variedad más amplia en conexiones y dimensiones que tricapa. Y igual, 100% materiales atóxicos. Las tuberías, al ser más flexibles, vienen a ser más cortas. Son de 4 metros de largo. Tienen extremos tipo espiga. En ambos lados de la tubería son espigas, es decir, van a entrar en las campanas de los accesorios siempre. Y vienen fabricadas en 3 distintas presiones, 12,5, 20 y 25 bares. La que se comercializa y es más que suficiente para todas las instalaciones en Santa Cruz es la de 20 bares, que es 200 metros por una de agua. 25 es para casos industriales. 12,5 no se vende porque esa es solo para agua fría, ya que es muy delgada, entonces no vendemos esa. Pero es importante que ustedes sepan que existe. Y como pueden ver, estas son las dimensiones y se puede utilizar hasta 3 pulgadas. Entonces, como les había dicho, esta tubería ya se la diseñó, o esta línea se la diseñó con la idea de que también sea de redes de distribución de agua fría, porque ya estamos usando diámetros grandes. Entonces podemos utilizarlas en edificios bastante altos, como les digo, Manzana 40, por ejemplo, el ejemplo más referencial, está utilizando tuberías de 2,5, si no me equivoco, para la producción de todos sus baños, y eso que es agua fría. Las tuberías vienen siempre marcadas con el material PPR3, el diámetro nominal, DN tantos, digamos, que sería uno de estos, y su presión nominal, que es PN20. Estas son las equivalencias en pulgadas aproximadas.
Entonces vamos a ver las características de los accesorios. Los accesorios vienen en campana, en su mayoría. Algunos tienen extremos roscados y les voy a explicar que esos son los machos, digamos. Los accesorios pueden ser extremos fusión-fusión o extremos fusión a rosca. ¿Por qué hacemos fusión a rosca si la rosca nos quita o nos da un punto de inseguridad? Porque siempre vamos a necesitar rosca para conectar a nuestros grifos y chicotillas, ¿ya? Entonces, bueno, y como es algo superficial, no va a interesar si se daña la rosca, ya que se puede hacer el cambio ahí mismo. Lo importante es que no fugue en un punto medio de la pared que no podamos encontrar. Todos los accesorios son fabricados para resistir presiones nominales de 25 bares. Entonces, no tenemos como que una gran variedad de accesorios. O sea, no queríamos tener accesorios en las 3 presiones nominales porque eso nos iba a dar una variedad tremenda y nos iba a complicar la vida un montón. Los accesorios más típicos son los codos, semicodos, cuplas y tes. Todos fusionables en todos los extremos. Aquí vamos a ver las presiones de trabajo. Entonces las tuberías están diseñadas en base a presión. Por lo tanto, a medida que el diámetro sea mayor, el espesor de pared será mayor para cumplir con presión solicitada. Aquí las de 12,5 son únicamente para agua fría. Y las de presión nominal 20 y 25 son para agua caliente y fría. Y las presiones de trabajo irán variando en función a la temperatura del agua. Y, como les había dicho, los accesorios producidos en su versión más reforzada para ser aplicables a los 3 tipos de tubería. Aquí tenemos unas tablas. Bueno, antes de eso, todos los espesores de las tuberías, si es que les llega a dar curiosidad, está también en los catálogos. Así que ahí pueden encontrar esa información. Aquí lo que tenemos son las presiones a las que puede trabajar cada tubería. En base a la presión del agua. Aquí tenemos, la norma nos exige que trabaje a 20 bares, la presión nominal 20, trabaja a 20 bares para una temperatura de 20 grados Celsius. A medida que va aumentando la temperatura del agua, va disminuyendo la presión máxima de trabajo de las tuberías para 50 años, ¿ya? Estamos hablando de 50 años todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, nosotros en nuestras duchas, a rajar, si tenemos un cuero de yacaré, de lagarto, aguantaría 50 o 40 grados Celsius, ¿no? Entonces, podemos ver acá que es más que suficiente lo que puede aguantar en presión la cañería, 15 bares, 17 bares en 30, ¿no? Entonces, 40 me parece bien hacer una... la anterior alternativa que vimos. Y puede trabajar hasta una temperatura de 90 grados, como pueden ver acá. Nosotros en un ratito. En el catálogo solo recomendamos hasta 70 grados el uso de esta tubería. ¿Cuál es la presentación comercial de los accesorios? Veamos un poco más de las conexiones que tenemos. Tenemos las reducciones, las tapas, las T con reducción central, todas en diámetros de 20 a 90 milímetros, o sea, en todos los diámetros. Y las T con una reducción extrema y una T con reducción extrema y central. Entonces, en ambos lados se hace la reducción. Estas solamente se fabrican en diámetros de 20 a 32 milímetros, o de media a 1 pulgada, si así queremos verlo. Aquí tenemos más accesorios fusión-fusión. Como pueden ver, acá les había comentado que había las uniones patentes que pueden ser utilizadas para reparaciones en el caso de que se llegue a cortar una tubería por algún motivo. Llaves de paso fusionables, curvas de sobrepasaje, colectores que permiten hacer varias ramificaciones. Esto es muy útil en los edificios, para los departamentos. Y estas se fabrican de 20 a 32. Entonces ya son para distribución
directa a usos residenciales, para unidades de vivienda, ¿no? Tenemos las conexiones rosca-fusión, que como pueden ver, estos ya serían los puntos terminales. Esto sería la pieza final que se coloca al final de un tramo de tubería para ya conectar un grifo o un chicotillo. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas alternativas y la unión doble mixta. Esta es en ocasiones muy especiales que se usan. Un lado roscado metálico y un lado fusionable. Utilizable para, bueno, en el caso de refacciones o modificaciones de una vivienda antigua, siempre se van a encontrar con un tricapa. Entonces, a partir de ese punto, pueden roscar ese tricapa, colocar esta piecita y continuar el trayecto con fusión. Tenemos el conector rosca metálica macho, conector rosca metálico hembra, y todo en diámetros de 20 a 90. Tenemos estas válvulas igual, actualmente vendemos estas, ¿no? Entonces, estas piezas igual se han vendido mucho para cortar agua de la matriz de estos proyectos grandes, Manzana 40 y entre otros, ¿no? Y estas piezas especiales, o sea, esto es para que vean la variedad. Estos codos con rosca hembra extra larga para la zona donde van a haber revestimientos. Esto va a la altura del reboque y esto es para compensar la diferencia con los revestimientos. Y tenemos el codo 90 con rosca hembra larga para los revestimientos gruesos en piscinas, como pueden ser de piedra laja. Entonces ya van viendo que esta línea va como que para cada situación especial que pueda presentarse o cada necesidad especial, tenga una pieza ahí de uso muy específico, ¿ya? Todo esto lo pueden ver en los catálogos, nuevamente, están ahí, para que lo vean con calma. Y bueno, a lo que iba la pregunta de uno de sus compañeros de anterior clase, ¿qué se necesita para unir estas conexiones con las tuberías, ¿no? Se necesita una tijera, el material es bastante blando para cortar, para realizar cortes libres de viruta. Como les digo, podemos hacer una demostración de esto. Las termofusoras para realizar el calentado de boquillas que calentarán extremos y campanas de accesorio. Y las boquillas, ¿no? Que son piezas de distintos diámetros que se acoplan a las termofusoras para el proceso de fusión. Entonces, estas son las piecitas que se acoplan a esta plancha, se calienta y después se inserta la tubería y los accesorios. Bueno, entonces veamos un poco el proceso de la instalación. Primero se debe colocar y limpiar las boquillas en la termofusora, como se ve en la imagen. Se debe realizar una profundidad de inserción en la tubería, dependiendo del diámetro, ¿no? Y una vez que el equipo se calienta a 270 grados, que tiene un foquito verde y uno rojo, cuando alumbra verde ya se puede fusionar, se introduce el tubo y el accesorio en sus respectivas boquillas. Entonces, el accesorio se ingresa hasta el fondo porque queremos asegurarnos que se caliente toda la superficie necesaria del accesorio. Tiene un tope siempre al fondo. Y la tubería solo la introducimos hasta la marca que hicimos, porque no queremos calentar más de lo que va a entrar al accesorio. Entonces ese es un dato muy importante. La tubería no se tiene que introducir por demás. Posterior a esto se deja calentando el accesorio el tiempo necesario según su diámetro. Entonces tenemos un tiempo de calentado para cada diámetro que está en segundos. Fíjense, es sumamente rápido, es lo que les comentaba. La instalación es muy rápida. En cambio, en tricapa tendrían que tarrajear, colocar el teflón y roscar el material, aparte de todo el tema del corte, ¿no? Se tiene 4 segundos para mover la pieza y la tubería de la máquina a ingresar la tubería en el accesorio, digamos, y un tiempo de enfriamiento de 2 minutos. Pero en mucho menos tiempo la conexión ya está dura. Eso les voy a mostrar cuando hagamos la demostración, ¿no? Una vez se cumple el tiempo, como les había dicho, de calentamiento se procede a conectarlos y dejarlos enfriar. Entonces, un dato importante es que lo ideal es, al acoplar es no girar el tubo y el accesorio. Máximo 15 grados, que es un movimiento mínimo. Pero sí, tampoco el material lo permite, porque pasan los 5 segundos y ya está duro. ¿Qué más les quería decir de esto? Bueno, o sea, pasados estos 2 minutos hay que aclarar
básicamente la tubería ya puede ser presurizada con agua, si se desea, ¿no? Entonces es bien rápido. Algunas aplicaciones. Redes de distribución de agua caliente y fría en edificaciones. Redes de aire comprimido industriales. Previamente analizando las condiciones de trabajo. Muchas veces en hospitales se utiliza para oxígeno. Y transporte de fluidos en sistemas de climatización, que se han estado utilizando justamente los diámetros más grandes para este tema, para transportar agua. Entonces vamos a ver un comparativo de ambas líneas. Tenemos veamos, o sea, tricapa y fusión, ¿no? La materia prima es la primera diferencia, polipropileno homopolímero, más rígido y más propenso a desportillarse, entonces el manejo en obra es más cuidadoso. El de fusión es polipropileno copolímero random 3, más flexible, por ende menos frágil. La unión que utiliza tricapa es la roca BSPT, la unión de fusión es termofusionable con calor. La presión de trabajo para el tricapa es de 10 bares, de fusión es de 20 a 25 bares. Y la resistencia a rayos ultravioletas, que es la principal ventaja que tiene tricapa sobre fusión, es la única, es que sí resiste al sol, mientras que fusión no resiste a rayos solares. En el transcurso de 6 meses se puede secar la tubería, dañarse y pincharse. Pero esto no viene a ser una ventaja tan grande, ya que nuestras instalaciones no las tenemos al aire libre, no es estético y siempre las tenemos metidas en una pared. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, una cualidad especial del polipropileno sobre el PVC es que mantiene la temperatura del agua durante más tiempo. Entonces, para el ingeniero o el arquitecto en este caso, la línea fusión brinda facilidad y versatilidad para el almacenar y manipulación, más mayor velocidad de avance de obra que se traduce en ganancia de dinero si es que estamos construyendo para vender. Y para el cliente final brinda una solución más completa, hermética y práctica con su variedad de accesorios y método de ensamblaje. Entonces nos da más seguridad, nos da más velocidad y nos da más oportunidad de negocio. Y eso sería lo que es la presentación de agua caliente. Les voy a mostrar un video de cómo, bueno, del tema del calentado de la tubería, para que lo tengan claro como el agua eso. Ya, capaz no se escuche, pero igual tiene subtítulo. Aprende en este video cómo se realiza la correcta unión entre tuberías y conexiones de la línea en función de ti. Para comenzar, tengamos las siguientes características. Estompa un elemento de limpieza, cinta métrica o flexómetro, claves y una profesora de conocimientos. Es fundamental que comience. Además del correcto uso de las botellas, sin paz.
Bueno, entonces, otra, o sea, una cosita que no les comenté muy bien ahí es que es el punto más fuerte de fusión es su unión, ¿ya? A diferencia de todas las uniones roscadas, en lugar de crear un punto débil al roscar la tubería, como hemos visto en ese ejemplo que les mostré, estamos creando más bien el punto fuerte porque estamos fusionando. O sea, en persona, cuando los vea ustedes, vamos a cortar una pieza y vamos a ver cómo queda fusionada la pieza con el tubo, así en el corte, y van a ver que es una sola masa. Entonces, las uniones se convierten en nuestro punto fuerte en esta clase de instalación. Por eso es importante que desde las viviendas empecemos a utilizar esta nueva línea, ya que estamos creando una red hidráulica que parece extruida directamente de la máquina, como una sola pieza, y los puntos que antes eran los puntos débiles, ahora son los puntos más fuertes en la instalación. Entonces, esto es clave para cuestiones de durabilidad de la obra, ¿no? Y también de cubrirnos las espaldas. En caso de que haya una fuga, bueno, ustedes saben que hay cierta garantía en las viviendas nuevas. Si empieza a fugar dentro de un año o dentro de los 5 años, el propietario los va a llamar a ustedes y les va a decir, arrégleme esto, yo pagué por una vivienda nueva, no puedo estar teniendo estas fallas. Entonces, nosotros al utilizar la rosca nos estamos exponiendo a una mala instalación y que se causen estas fugas y después estemos nosotros metiendo en nuestro bolsillo para arreglar todo, ¿no? Desde el revoque hasta la instalación, la pintura, como se usa mucho en los baños, la cuestión de los azulejos es muy compleja, ¿no? Si se nos acaba el azulejo, es muy difícil conseguir uno del mismo color y tono del que se ha conseguido anteriormente. Entonces, así es como puede llegar a repercutir esta cuestión de las instalaciones, en especial de agua caliente, ¿no? Que son más sensibles y propensas a esta clase de fugas y daños por la temperatura del agua. ¿Ya? Bueno, eso era todo de lo que es agua caliente. Ahora sus preguntas, por favor. Si tuvieran alguna. Bueno, jóvenes. Ingeniero. Entonces, estas tuberías de fusión solamente son para interiores, digamos, es decir, para fusiones cuando están, digamos, se colocando en la pared. Sí. Sí, es todo lo que va a ir tapado con revoque de uso domiciliario. Y si en algún caso mi revoque fuera, digamos, un revoque en el que siempre está en contacto con la pared, ¿me entiende? Y de tal forma en que no va a dar no le va a dar el sol directamente, pero sí le va a llegar la calor, digamos, eso no influye. No influye. No influye porque siempre está expuesto. O sea, el material resiste al calor. No hay problema en eso, ¿no? Después, cuando tenemos una instalación antigua, esta tubería fusionada casi no se las puede ocupar, ¿no? Si tiene o sea, es como te dije, si vas a modificar todo un dormitorio, le vas a aumentar unos 2 cuartos a la casa, le vas a aumentar una cocina, un baño, puedes utilizar estas piezas roscadas para conectarte a la instalación antigua. No hay problema ahí. La rosca de estas tuberías es compatible y está en pulgadas. Eso es un dato que no les pasé. Las conexiones roscadas, eso también les voy a anotar. Las conexiones roscadas vienen en pulgadas y son compatibles con todas las otras instalaciones roscadas que les dije anteriormente. Así que puedes conectarlo tranquilamente y continuar a partir de ese punto con la tubería fusión. He visto que ahí en el video pone una máquina para hacer la fusión de las tuberías estas. ¿Esa máquina hay que comprarla a la vez? ¿O es Sí, se compra. Como les digo, tiene como generalmente los instaladores ya la tienen, ¿no? O al menos los que se mantienen actualizados, digamos, ya la tienen la máquina. Entonces no es como que ustedes van a tener que comprar, no necesariamente. Pero también, o sea, si ustedes van a hacer su pequeña constructora, van a hacer casa,
pueden tenerla y la tienen como un equipo más de construcción, como una vibradora de hormigón. Ya, gracias. Más preguntas, jóvenes. Tenía una consultita. Este sistema que habla no es tan nuevo, ¿no? Porque ya hace muchos años creo que ya se hablaba de esto de la termofusión, de la termoeléctrica Sí, también. ajá. No es tan nuevo, la verdad es que se desarrolló en los años 80, pero si nos ponemos a ver, acá en Bolivia recién se empezó a aplicar, o sea, ingeniero, usted tiene el dato, más o menos, 2005 ha debido ser pues por ahí, ¿no? 2006, 2007 se empezó a utilizar. Eh, Muy poco y ha debido ser a partir del 2010 en adelante que ya se empezó a ver en edificaciones grandes. Ahorita lo que queremos es que empiecen a utilizar en vivienda. El tricapa se sigue moviendo harto. En Tigre seguimos vendiendo un montón de tricapa, pero ya no es lo ideal utilizar ese tubo hace tiempo. Es muy, por eso hacemos las capacitaciones, porque hay que empezar como que a mostrar a la gente esto es mejor, porque por cultura se adhieren a lo antiguo. El instalador, como les dije, el instalador viejo, le gusta quedarse con lo que sabe manipular, que es el teflón, pero ni ellos saben manipularlo bien a veces, con años de experiencia y termina fugando eventualmente. En la casa de mis padres se usó tricapa y se construyó en el 2006 y estaba fugando en el 2018. O sea, habían goteras por todo el techo. Entonces, no es mucha, son que 10 años, 11 años, 12 años y ya estaba deshaciéndome el techo, ¿no? Entonces, por eso. Fusión. Fusión no ha demostrado eso. La verdad que se implementó un poco tarde también la tecnología para ver cómo funcionaba en otros países, ¿no? Cómo le iba y se vio que iba bien. Entonces, ya con eso se lanzó el producto acá. Eso. Ingeniero, una consultita más. Cuando hablamos sobre las llaves de paso, ¿no? Antiguamente había llaves de paso que se llamaban esclusas, las esféricas, que eran de un cuarto de vuelta, luego estaban las válvulas sueltas, luego las que son de compresión. Entonces, y aquí en Tigre, digamos, ¿qué llave utilizaría yo para... ¿Hay diferentes válvulas o solo hay una en común? Las llaves de paso que solemos vender, bueno, mira, hay tantos nombres que a veces son lo mismo, pero es básicamente se gira y va bajando y va sellando un hueco. Entonces creo que es de compresión, esa si no me equivoco. Quisiera tener un esquema de eso. Pero si te pasas por fábrica, puedes pasarte por fábrica y en el parque industrial, te podemos mostrar una en persona y vas a ver exactamente cuáles son. Las esféricas son esas tipo gas que tenemos ahí, que son las de cuarto de giro también. Pero las llaves de paso, o sea, sí, es básicamente la vas roscando y vas cerrando un hueco así, hacia abajo, con una goma. Entonces, así es como funcionan las nuestras, ¿no? Las que tenemos. Claro, y digamos, cada una cumple diferentes funciones de acuerdo a donde lo voy a instalar en el domicilio, ¿no? Por ejemplo, creo que en el tanque se coloca Y diferentes tipos de la llave, ¿no? tipo, la tipo gas, esa con manija roja que les mostré, se utiliza más para la línea principal, digamos, ¿no? La que corta el agua a toda la vivienda, o todo el edificio en este caso. Yo lo he visto en edificios más que nada. Y ya después la otra llave de paso común es ya la que utilizaríamos en los baños. Nada más. Esos dos tipos. Ok, gracias, ingeniero. Una pregunta, es más que nada curiosidad. En la línea de fusión, mencionó que tiene como 4 metros de largo. ¿Eso es más que nada por el material o por qué razones hasta Sí, ese largo? se lo vende con un largo de 4 metros porque es más flexible. Entonces, al transportar, muchas veces ponete, no sé si has visto alguna vez, los autos a veces lo transportan en su techo y se dobla la tubería. Entonces, eso es un tema, en el tema de transporte se busca que
o sea, un largo en el que no se doblen tanto. Las de PVC son más rígidas y como te dije, el tricapa igual es un material un poco más rígido, entonces se lo puede vender en longitudes más largas. Y bueno, la fusión en este caso es en 4 metros porque es más flexible, ¿no? Ah, ya. Muchas gracias. ¿Más preguntas, jóvenes? Ingeniero, ¿y el equipo para hacer la fusión del accesorio y el tubo, lo vende también Tigre? Sí, se vende todo lo relacionado al equipo de termofusión y sí. Y ese equipo no es aproximadamente, En Tigre lo vendemos en 800, 900 pesos, pero voy a cortar la grabación acá. Recording stopped. Pero se suele vender en la Brasil también venden más barato, ¿no? Ahora, la cuestión de comprar de la Avenida Brasil es que son proveedores no... garantizado. Sí, no sabemos de dónde vienen y también las boquillas. Las boquillas muchas veces nos llaman y nos quieren reclamar de que no encajan nuestras tuberías y son nuestras tuberías las que están mal. Pero es la boquilla en realidad. Nosotros nos compramos boquillas que quepan exactamente con nuestras tuberías y accesorios. Entonces, eso es lo que puede variar un poco, ¿no? Entonces, lo ideal... ¿Qué industrias son? Son chinas, todas son chinas, al final, ¿no? Y no le quita lo bueno, o sea, son equipos bien sencillos, no hay por qué dudar de su calidad. Pero lo ideal, si usted quiere ahorrar, sería comprar la termofusora china, cuidarla bien y comprar las boquillas de Tigre, ¿no? Entonces es una alternativa más barata. Sé que en la Brasil está oscilando entre 500 y 600 pesos. Entonces es más barato, ¿no? Bueno, ¿Y la boquilla? la boquilla, me parece que las de 20 están como a 30, 35 pesos la piecita. Y ya a medida que van siendo más grandes son un poquito más caras. Interesante. En realidad ahora yo creo que también en vivienda ya en más de un 70% ya se está usando este tipo de tuberías, ¿verdad? No sé, ingeniera. Como le digo, los ferreteros siguen comprando, ¿no? Principalmente vendemos tricapa a los ferreteros, a los de reventa, y ellos siguen comprando bastante. Entonces hay gente comprando esa tubería. Hay Yo creo viviendas que pequeñas. porque creen que van a reutilizar, ¿no? Entonces, Sí, y mucho es, póngase el jefe de obra, digamos, que en este caso van a ser los que salen de acá. No le tiran mucha bola, seamos sinceros, ni yo le tiraba muchas bolas a esto de las instalaciones, peor en una casa, no se le va a dar mucha atención. Y no estamos muy culturizados con el tema, ¿no? Pero contratamos a un plomero recomendado y este plomero, como le digo, viene con sus costumbres de antes y dice, no, que voy a usar teflón. No se anima a utilizar la termofusora, siendo que es sumamente sencilla. Si hacemos la demostración con cualquiera de sus estudiantes, lo podemos hacer ahí y ellos lo van a hacer bien. O sea, es sumamente sencillo, es nomás a quitarle ese miedo a esas personas. Estas capacitaciones también se realizan de manera más técnica en el centro donde se capacita a plomeros y electricistas, que se llama el Infocal. Infocal. En Infocal. Ahí dábamos capacitaciones, pero por esto de la pandemia ya no pudimos. Pero ahí, por ejemplo, intentábamos ya decirle a los plomeros, ¿no? Acostumbrarlos a este sistema. De a poco se está usando, ¿no? Pero sí, es más complicado. La llegada de esas personas siempre es más complicada, ¿no? Sí, y quitarle sus costumbres es todavía más difícil. Sí, De porque trabajar en Bolivia... hasta los albañiles es un problema. Imagínense Ajá. peor los electricistas y los plomeros. Bueno, empezando los carpinteros también, ¿no? No hay, Sí. o sea, los que son de apoyo complementario y de cierta especialidad, muy difícil, muy difícil. Sí. Bien, bueno, con la última capacitación que nos falta, ¿cuál sería? Desagüe, que es la complicada. Siempre un poquito más complicada. Y más larga. Sí. Ujú.
que viene sanitaria y pluvial. Sí, ustedes no ven eléctrica, ¿no? Eso ya es un poco fuera, creo, del... No, eléctrica se ve, pero este es equipamiento 1. En equipamiento 2 ven la eléctrica, que es muy interesante. Yo antes daba equipamiento 1 y 2, porque éramos pocos los profesores, ¿no? Ahora he visto que hay un profesor y solo el único profesor da para los diferentes grupos. Pero la verdad es que no me he detenido a ver ahora su contenido, ¿no? Porque a veces incluso la misma materia tienen un diferente enfoque. Pero yo cuando llevé la parte de equipamiento en la parte eléctrica lo hice con un ingeniero muy interesante. No sé si, bueno, los dos han muerto justo este año y uno daba en la Gabriel y otro daba en la UPSA, que eran los ingenieros Lichtenstein. Que Lichtenstein, Mario daba en la UPSA y Ernesto daba en la Gabriel. Muy buenos, muy buenos. Pero ahora ya está, de uno de ellos, el hijo está dando en la Gabriel, en electromecánica y en industrial. Pero no tiene la misma escuela que el padre. Y no sé qué tipo de metodología y material está utilizando. Pero voy a preguntar en arquitectura al ingeniero que está a cargo de equipamiento 1. Pero de todas maneras, yo creo que no les vendría nada mal, porque en realidad equipamiento es todo tipo de instalaciones, que por ejemplo sería muy, muy interesante. Solo aparece de nombre, y esto lo he comprobado, o sea, en la Gabriel, en la UPSA y en la Católica, no se toca para nada contra incendio, ni siquiera hay una capacitación mínima de contraincendio. Bueno, ahí le puedo decir, o sea, es que la cuestión de contraincendio, sí, es con tuberías metálicas, por eso no damos nosotros. Está normada con tuberías metálicas acá en Bolivia, sí. Y no, hemos vendido CPVC a Manzana 40 justamente igual, y bueno, a ellos les aceptaron en los pisos que no eran estacionamiento, algo así. O en los pisos que era estacionamiento, no me acuerdo. Pero se utilizó muy poco, ¿no? Todavía es novedoso, pero va a estar entrando eso acá y ojalá podamos hacer capacitaciones con usted, ¿no? Pero nosotros en el edificio que le voy a invitar, contra incendio no está utilizando PVC. Ah, está utilizando PVC. Sí. No está utilizando. Y Oficentro, que también es de la misma empresa constructora. ¿Está por la Beni? No, está en la prolongación Beni entre primer y segundo anillo, al lado de... Ajá, esa, en la calle Beni, digamos. Ajá. Ah, ahí están usando también. Ahí han usado PVC. Ya está terminada, ya está concluida. Buen dato ahí. Voy a ir a chequear. Sí. Solo empezaron, y bueno, porque estaba el ingeniero Meneses, y hay 5 pisos de estacionamiento, ¿no? No, miento, 4 pisos de estacionamiento. El subsuelo y 3. Pero bueno, va a ver usted cuando vayamos, porque justo me han mandado un mensaje para revisar las instalaciones, y yo me voy a poner de acuerdo y voy a ver también así. No sé cuándo vamos a fijar la última capacitación. En base a eso yo voy a fijar la visita a obra con mis alumnos también. Sería el martes, me parece. Ya, entonces el martes nos vemos en la última capacitación. Jóvenes, no sé si tienen algo que preguntar más al ingeniero. Por esta vez la clase va a ser un poco más corta. Parece que no hay nada. Ingeniero, entonces, yo muchísimas gracias en nombre de mi grupo de equipamiento, que acá se llama Equipamiento 1, y bueno, las mías, por supuesto, especialmente, muchas gracias, y de la Gabriel René Moreno. A usted igual y a ustedes chicos también por la atención. Cualquier duda, no duden en contactarse. Ya tiene mi número, así que... Sí, gracias. Por favor, habiliten sus cámaras para sacar el screen de pantalla, y porque ahora se corta y se va el ingeniero y se corta también la
la clase, o sea, por esta vez tienen libre por unos minutos.